Hola, mi nombre es Mayo Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. Y después de varias semanas que nos estuvo subiendo contenido en las redes sociales, pues estamos de regreso. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, que es sobre qué es un proyecto cultural y cuáles son los elementos que constituyen un proyecto cultural. Esto es muy importante porque antes de iniciar cualquier proyecto necesitamos tener en cuenta algunas cuestiones tanto conceptuales, ¿no?, que implican los proyectos culturales. Y lo primero que necesitamos saber es qué entendemos por proyecto cultural. El proyecto cultural puede ser entendido como aquella planeación y conjunto de actividades que nos va a permitir alcanzar ciertos objetivos, los cuales se encuentran interrelacionados o conectados y nos permite conseguir ciertos resultados. Estos resultados pueden ser para atender necesidades que hayamos encontrado como un problema en un cierto determinado contexto social. Todos los proyectos culturales implican esfuerzos físicos y mentales muy importantes que están instrumentalizando recursos. Estos recursos pueden ser financieros, pueden ser materiales, humanos y de distinta índole. Ahora, en este sentido también hay que entender que los proyectos culturales son una especie de ente vivo. Me refiero a que son o poseen cierta organicidad, o sea, son orgánicos, porque aun cuando se aplicara el mismo proyecto en un determinado contexto, o sea, nunca vas a obtener los mismos resultados. Y eso es importante, porque cuando tú estás haciendo puestas en escena, talleres, cursos, conferencias, entre otro tipo de actividades culturales o artísticas, nunca vas a obtener los mismos resultados. Esto es evidente porque estamos trabajando con personas y las personas nunca reaccionamos de la misma manera, ni los contextos son iguales. Por eso también tenemos que entender que los proyectos culturales son contextuales, ¿no?, que responden a cierto modo a un contexto específico, que responden a una realidad particular que no se puede repetir. Y en ese sentido también es importante que sea posible aplicar diagnósticos. Aquí me quiero detener un poco porque los proyectos culturales no siempre necesitan diagnósticos. Me refiero que hay cierto tipo de proyectos artísticos que implican más una cuestión creativa que una situación en donde tengamos que construir un diagnóstico particular. Esto también es muy discutible, pero en general hay que entender que hay ciertos tipos de proyectos, especialmente los comunitarios o los que van a ver más con la mediación cultural, donde sí es importantísimo que tú apliques un diagnóstico cultural. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tendría que tener un proyecto cultural? Por supuesto, hay cosas que son muy básicas y fundamentales. Por ejemplo, un título, antecedentes, una justificación, la construcción de objetivos y que estos objetivos vayan con sus metas específicas y evidentemente con un cronograma particular. Y por supuesto lo que necesitas es mucha creatividad. Estos son algunos de los elementos fundamentales que necesita un proyecto cultural. Sin embargo, es importante que cuando tú estás participando en una convocatoria, es posible que encuentres mucho más tópicos que te van a estar pidiendo estas instancias públicas, privadas. Entonces, no pienses que solamente son estos que te acabo de comentar, sino que cada convocatoria va a tener sus propios requerimientos. Entonces, espero que te haya servido esto. Esto es algo muy breve sobre qué es un proyecto cultural y cuáles son los elementos fundamentales que debería tener un proyecto cultural. Más adelante en otras cápsulas estaremos viendo qué es un diagnóstico y cómo en qué consiste cada una de estas cuestiones que les he comentado: los títulos, los antecedentes, la justificación, los objetivos, etcétera. Esto fue Gestor Cultural MX y síguenos en nuestras redes, tanto en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube.